Sea bienvenido a una clase más de FED, la Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Quien te habla es el Pastor Roy. En esta oportunidad vamos a estar tratando la lección número 3 de la materia Discipulado, donde vamos a tratar la estructura, el organigrama, la manera de trabajar del ministerio pentecostal Jesús te ama. Quiero decirte y también aclarar de que en diferentes ministerios, en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, tal vez se manejen parecido, tal vez igual, o tal vez pueden manejarse diferente. Esto que nosotros vamos a tratar hoy, esta lección que vamos a tratar hoy, la lección número 3 de la materia Discipulado 2, tiene que ver con la estructura propia del ministerio pentecostal Jesús te ama. Comenzamos entonces. Lección número 3 dice: la estructura del ministerio pentecostal Jesús te ama, también conocida como organigrama, es la manera en la que el ministerio se maneja. Si usted anhela ocupar un cargo o ya lo está haciendo, debe aprender con claridad esto que estamos hablando, y a continuación explicaremos el organigrama de autoridades del ministerio con exactitud. Debemos entender que no hay personas más importantes que otras dentro del ministerio, pero sí que somos un cuerpo, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12 dice esto, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Bien, hasta ahí vamos a leer la parte de la palabra. Como decíamos, hay una estructura, hay una manera de trabajar, y si nosotros anhelamos servir a Dios, si nosotros anhelamos conocer las profundidades de Dios, debemos conocer parte de la iglesia, debemos conocer parte del ministerio, y por eso estamos aquí en esta materia, en esta lección, donde vamos a aprender cómo nos manejamos dentro del ministerio. Como decía la palabra de Dios, no depende de qué me gusta hacer. Hay personas que dicen: a mí me gusta cantar, yo quiero cantar, y a lo mejor Dios no te llamó a cantar, a lo mejor Dios te llamó a hacer otra cosa en el ministerio, a ser parte de otro departamento. Por eso dice la Biblia que el Señor, a pesar de que a cada uno le dio una tarea diferente, el Señor nos considera a todos miembros del cuerpo de Cristo, y eso es algo que tenemos que aprender, eso es algo que tiene que ser una claridad en nuestras vidas. Debemos ocupar el lugar que el Señor nos manda a ocupar. La lección número 3 se divide en dos partes. Una de esas partes es la clasificación de cargos dentro del ministerio, y la otra es la clasificación de autoridades. En la clasificación de cargos tenemos al pueblo, que al pueblo no se le exige nada, el pueblo solamente va al templo y disfruta de la reunión y se vuelve a su hogar. El pueblo, la Biblia dice que Jesús se encontró con el pueblo, amó al pueblo, durante mucho tiempo convivió con el pueblo. Dice la palabra de Dios que Él se iba a lugares apartados y la gente lo seguía. El pueblo anhelaba recibir del Señor. Amamos al pueblo, oramos por el pueblo, pero entendemos que el pueblo todavía no ha tenido un encuentro real, genuino con el Señor. Es esa persona que a lo mejor experimentó algo de la presencia del Señor, experimentó algo de Dios, pero todavía no tiene ese encuentro que marque su vida y que
toque su corazón para decir voy a cambiar y voy a dedicar mi vida a servir a Dios. Así que al pueblo no se le exige nada, el pueblo va y viene y es una persona más que está dentro del templo. Luego vienen los miembros. Los miembros son personas que ya tienen un sentimiento de pertenencia, personas que dicen yo me siento parte del templo, me siento parte de la iglesia, me siento parte de ese lugar. Los miembros conocen a su pastor, saben a quién llamar cuando tienen un problema espiritual. Son personas que se congregan fielmente, personas que colaboran con sus ofrendas, personas que apoyan a la obra, que saben cuando hay una necesidad en el área que sea, ahí de alguna manera, en lo poco o lo mucho, o como ellos pueden, pero están presentes, hay un sentimiento de pertenencia. Dice, esa es mi iglesia, ese es mi pastor, ella es mi pastora. A pesar de que a lo mejor no ocupan un cargo jerárquico, un cargo de autoridad, pero son personas que tienen claro que pertenecen a determinado lugar. Diferente al pueblo que a lo mejor hoy va a esta iglesia, hoy va a este templo y mañana lo ves y está yendo al otro y no tiene un sentimiento de pertenencia. Luego sigue en la clasificación de cargos, siguen los líderes. Los líderes, hay muchas definiciones de líder. Nosotros vamos a usar esta que creemos que es una muy sencilla y que hemos enseñado a los diferentes líderes para que la puedan identificar. El líder es aquella persona que lidera un área específica. Entonces no solamente tiene un sentimiento de pertenencia, no solamente se congrega, no solamente está, sino que además de eso tiene un área que lidera. Luego están los obreros, que los obreros son personas que se congregan y no solamente que se congregan, sino que lideran varias áreas específicas. Son personas que se las puede mandar a trabajar en un área que ya están capacitados, ya están preparados, o se los puede enviar a otro lugar o darle una responsabilidad. Puede liderar más de un área porque ya están capacitados, porque son personas que ya han crecido en el Señor, que ya tienen una madurez y conocen el funcionamiento de la iglesia, del ministerio, que es lo que hoy estamos enseñando. Y luego tenemos los ministros. De los ministros llamamos ministros a los pastores, a los evangelistas, maestros, profetas, esas personas que la Biblia habla de ellos allí en Efesios. Dice que el Señor constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Entonces teníamos una clasificación más que era siervo, pero la hemos quitado por una cuestión de que entendemos que siervos de Dios somos todos, desde aquel que tal vez lidera un área hasta aquel que está dirigiendo una congregación. Así que este ha sido entonces la clasificación de cargos. Te lo vuelvo a repetir para que puedan quedarte claro. Tenemos al pueblo, que al pueblo no se le exige nada. Tenemos a los miembros, que son personas que ya vienen pero tienen un sentimiento de pertenencia. Luego los líderes, que son aquellas personas que lideran un área específica. Los obreros, que lideran varias áreas, personas que ya tienen un crecimiento y se les puede delegar una responsabilidad mayor. Tenemos también, y luego a los ministros, que ya entendemos que los ministros son pastores, evangelistas, maestros, ya personas que no solamente ministran la palabra de Dios sobre la plataforma, sino que también ministran a la gente y tienen ya una responsabilidad aún mayor. La segunda parte en la cual se divide esta lección, la lección número 3, es el organigrama de autoridades. Esto me gustaría que tú puedas prestar atención porque esto es importante. El organigrama de autoridades es, primero que todo, en todo ministerio debería de haber un apóstol, una persona con un crecimiento, una madurez que pueda velar por la iglesia, por la congregación, por la denominación. Luego están los pastores presidentes del ministerio, en este caso la pastora Claudia y quien te habla, son los pastores presidentes del Ministerio Pentecostal Jesús Te Ama.
Luego de los pastores presidentes está la iglesia central, la iglesia madre, donde van a ocurrir los eventos. Todo lo que pase por el ministerio va a pasar por la iglesia central, la iglesia madre. Desde allí y hacia afuera va a ir el crecimiento. La Biblia habla de un orden divino, y el orden divino es de arriba hacia abajo. La Biblia habla que el Señor lo llamó a Aarón para ungirlo, y dice que primero ungió su cabeza, luego el aceite recorrió por su barba y luego fue a su vestidura. Dios nunca va a empezar a ungir, Dios nunca va a empezar a bendecir por el pie para luego llegar a la cabeza. Dios siempre primero va a bendecir a la cabeza para luego poder bendecir el cuerpo. Entonces, la iglesia central, la iglesia madre, donde se desarrolla la visión, donde van a ocurrir las cosas que Dios ha preparado para todo el ministerio. Nosotros estamos ubicados en Martínez 1280 del barrio San Martín, de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina, y desde aquí brindamos cobertura, brindamos paternidad a las diferentes congregaciones, a las diferentes anexos, diferentes pastores, ministros que de una manera o de otra están bajo nuestra cobertura. Entonces, cuando hablamos de la iglesia central, de la iglesia madre, hablamos de una paternidad. Nadie puede dar cobertura sin paternidad. No está bueno que simplemente la persona dé cobertura a todo el mundo sin conocer, sino que uno tiene que desarrollar una paternidad y tener hijos espirituales. No podemos dar cobertura sin paternidad. No podemos dar el nombre, no podemos dar el registro, no podemos dar el ministerio que el Señor nos ha dado porque sí, porque un día tendremos que rendir cuenta. Por eso tenemos que desarrollar una paternidad. No existe la cobertura sin paternidad. Entonces la manera de crecer es desde adentro hacia afuera. Entonces desde la iglesia central, la iglesia madre, va a salir la visión para las diferentes iglesias. Puede haber diferentes maneras de trabajar entre diferentes pastores, pero la visión tiene que ser la misma. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, volvemos de nuevo a lo que es el organigrama de las diferentes autoridades. Primeramente tenemos al apóstol que nos brinda cobertura y que está velando por el ministerio. Luego los pastores, presidentes de la misión, que en este caso somos mi esposa y yo. Luego la iglesia madre, la iglesia central, que está situada aquí en la ciudad de San Nicolás. Luego en el cuarto punto están los pastores, los ministros que pertenecen al ministerio, personas que nosotros con la ayuda del Señor hemos no solamente amado, sino que hemos levantado como pastores, como ancianos, personas que pertenecen al ministerio, que son hijos espirituales y de que van a estar al lado nuestro desarrollando esta visión, desarrollando lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, en el cuarto punto vienen los pastores, maestros, evangelistas, profetas, personas que Dios ha puesto para armar lo que se llama una cúpula de trabajo y que van a estar al lado de los pastores, presidentes de la misión, no solamente para el crecimiento del ministerio, no solamente para el crecimiento de cada congregación, sino para honra y gloria del Señor. Luego, en el quinto punto, tenemos las congregaciones que reciben la cobertura, diferentes congregaciones, diferentes anexos que reciben la cobertura de aquí, de la iglesia madre, de la ciudad aquí de San Nicolás, y de los pastores. Van a recibir la visión, la manera de trabajar. Nosotros como pastores estamos para bendecirles, para enseñarles y para poder brindarles la cobertura. Entonces, las congregaciones, como decíamos, son aquellas que reciben la cobertura legal
y también espiritual del ministerio. Esto es algo importante. Nosotros tenemos que entender de que para que esto funcione, para que haya una armonía, para que las cosas espirituales se acomoden, uno tiene que trabajar bajo autoridad. La Biblia dice que en un momento había personas que estaban echando fuera demonios. Entonces unos exorcistas ambulantes quisieron hacer lo mismo. El demonio les contestó: yo lo conozco a Pablo, ¿no? Conozco a Jesucristo y Pablo también sé quién es. Pero ustedes, ¿quiénes son? Dice que se les tiró encima y los lastimó. Esto nos enseña que todos debemos trabajar bajo autoridad. Nadie puede estar trabajando solo, por sí solo y ser todo. Tenemos que trabajar bajo autoridad. ¿Querés autoridad? ¿Querés cobertura? Necesitas sujeción. Entonces debemos aprender a sujetarnos. En cada congregación, cada persona tendrá que sujetarse a sus pastores. A su vez, cada uno de los pastores tendrá que sujetarse a la iglesia central del ministerio. A su vez, la iglesia central del ministerio está sujeta a los pastores, presidente de la misión. Necesitamos tener esto bien claro y poder trabajar bajo sujeción, así como nosotros estamos bajo la cobertura del apóstol y oramos y charlamos y está brindándonos una cobertura, una paternidad. Bueno, de igual manera nosotros en todo orden, porque a veces nosotros creemos que lo espiritual es desordenado y la Biblia dice que Dios no habita en el desorden. Entonces es importante entender este organigrama, es importante entender la manera de trabajar. Una congregación que trabaja por sí sola, sin estar ligada espiritualmente a la iglesia central, se terminará secando. Un anexo, un líder, un pastor que diga: no, yo hago todo solo. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Y como siempre digo, nosotros no le pedimos al Señor ser la cabeza del ministerio. Fue algo que el Señor lo decidió. Pero tenemos que entender que cada uno tiene un lugar específico. Tenemos que entender que cada una de las personas que ocupamos un lugar en el ministerio es porque Dios lo puso. Entonces, ya para ir finalizando, que podamos entender los diferentes cargos, que nos queden claros lo que es el pueblo, lo que al pueblo se le puede exigir y lo que no, lo que son los miembros, líderes, obreros, ministros, y las diferentes autoridades dentro del ministerio, como el apóstol, los presidentes de la misión o pastores responsables del ministerio, la iglesia central, donde ocurre todas las cosas, los diferentes pastores que reciben la cobertura desde este lugar, los líderes que reciben cobertura, los obreros, todos debemos trabajar en común acuerdo y bajo sujeción. Así que esta ha sido la lección número 3 de la materia Discipulado 2. Que Dios te bendiga ricamente, que puedas entender esto, que puedas ponerlo por práctica y también que lo puedas aprender, porque te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Cuando uno aprende cómo trabajar, uno se ahorra un montón de cosas. A veces el desorden trae tristeza, la ignorancia trae tristeza, trae amargura, pero cuando uno comprende y sabe cómo tiene que trabajar, las cosas son diferentes. Entonces, que Dios te bendiga. Esta ha sido la lección número 3 de la materia Discipulado 2 de la Escuela Teológica del Ministerio Pentecostal Jesús Te Ama. Y quien te ha hablado es el Pastor Roy. Dios te bendiga.